Perfecto. Bien, entonces, como ustedes ya me conocen, mi nombre es Edwin Medina, ingeniero industrial de profesión, especialista en temas de seguridad y salud del trabajo. Y como ya tienen conocimiento, laboro en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral como inspector de trabajo, ¿no? Bien, el tema que nos ha convocado el día de hoy es para tratar justamente parte de mi labor, ¿no? Que hago, ¿no? Que son las inspecciones de seguridad y salud del trabajo para verificar el cumplimiento de la aplicación de las normas de seguridad y salud de trabajo en las empresas, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio al curso el día de hoy. Se ve bien la pantalla, ¿no es cierto? Bien, entonces, la entidad o el órgano que se encarga de realizar las inspecciones, porque así lo dice la norma, ¿no? Utiliza el término inspección y no el término fiscalización en temas de seguridad y salud en el trabajo y de normas sociolaborales, es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ¿no? Este organismo fue creado a través de la Ley 29981, en la cual pues, describe cuáles son las funciones y facultades que va a tener a efectos de realizar estas inspecciones y verificar, supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por eso nos dice que la SUNAFIL es el ente rector y autoridad central del sistema inspectivo de trabajo, ¿no? Y es un órgano técnico especializado. ¿Por qué se dice que es un órgano técnico especializado, no? Porque su trabajo se encuadra a través de normas laborales, ¿no? Y normas de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, el personal que va a laborar en la SUNAFIL es un grupo de profesionales de diversas especialidades que están preparados, especializados, capacitados en el conocimiento de estas normas para su aplicación y su verificación y su supervisión, ¿no? Pertenece al Ministerio de Trabajo, es un órgano adscrito al Ministerio de Trabajo y se encarga de verificar el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. El ámbito de acción de la SUNAFIL, ¿no? ¿Cuál es el ámbito, cuál es el alcance que tiene? ¿A quiénes va a inspeccionar y cuáles son las tareas que tiene en ese afán de fiscalización? Nos dice que tiene una de sus tareas principales es la prevención y asesoría, ¿no? ¿Y qué significa prevención y asesoría, no? Es brindar asesoría técnica sobre el sistema inspectivo, ¿no? O sea, ¿en qué consiste el sistema inspectivo? ¿Cuál es la labor del sistema inspectivo? ¿Quiénes realizan este servicio inspectivo? ¿Cuál va a ser el resultado de la labor del servicio inspectivo? ¿No es cierto? ¿Y en qué se va a plasmar? Finalmente, el resultado de una labor de inspección va a culminar a través de un informe o a través de un acta de infracción, ¿no? A través de un informe, cuando el inspector de trabajo, cuando realice la inspección, va a verificar que están cumpliendo, ¿no? Con las, ya sea aplicaciones o las normas sociolaborales o las normas de seguridad y salud en el trabajo. Y va a terminar en un acta cuando encuentre un incumplimiento, ¿no? Y a quienes realiza esta asesoría técnica, ¿no? Tanto a los empleadores y trabajadores, ¿no? Para promover, ¿no? Justamente, ¿no? Esta asesoría para promover el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Otra labor que tiene es el de fiscalización, ¿no? Que se encarga a través de los trabajos de inspección de vigilar el cumplimiento de la norma sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y en caso que se encontrara incumplimientos, la SUNAFIL se va a encargar de realizar las sanciones administrativas que corresponden de acuerdo al incumplimiento detectado. ¿Y qué es la inspección del trabajo, no? Ya hemos dicho que SUNAFIL se encarga de la inspección, tanto de normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. ¿Pero en qué consiste la inspección? Nos dice que es un procedimiento de investigación, ¿no? De verificar el cumplimiento de normas, ¿no es cierto? En qué medidas se están cumpliendo y de encontrar incumplimientos, por qué no se están cumpliendo, ¿no? Por eso indaga, el inspector indaga, ¿no es cierto?, a través de este trabajo de fiscalización e inspección, por eso se llama un procedimiento de investigación, ¿no? Relativo al cumplimiento de normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Está regulado por las normas de la inspección del trabajo. Hay una ley, ¿no?, general de inspección del trabajo, que es la 28806,
en donde da todas las pautas, ¿no?, o recomendaciones sobre la forma y manera en que se va a llevar a cabo una inspección, ¿no? Se actúa siempre de oficio, ¿no? Como consecuencia de una decisión interna de la SUNAFIL, por decirles, SUNAFIL quiere realizar un operativo de fiscalización a las ferreterías, ¿no? Emitirá unas órdenes de inspección para realizar, pues, este operativo en las ferreterías y verificar el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Lo mismo puede ser con restaurantes, con diversos tipos de industria, ¿no?, manufacturera, de servicios, ¿no?, qué sé yo. Pero la SUNAFIL, sus funcionarios de la SUNAFIL deciden realizar de modo propio una inspección general, ¿no?, a ciertos sectores económicos. A solicitud de alguna entidad pública, ¿no? Cuando alguna autoridad puede ser o algún, claro, perteneciente a alguna entidad pública, puede ser de SUNAT, de SUNARP, del Ministerio Público, detecta o tiene conocimientos de que en cierta empresa se están incumpliendo normas sociolaborales o de seguridad y salud en el trabajo, puede solicitar a la SUNAFIL que se aperture una fiscalización en dicha empresa, ¿no?, para que verifique como entidad competente el cumplimiento de estas normas sociolaborales o de seguridad y salud en el trabajo. Por denuncia, ¿no?, de cualquier persona o entidad, ¿no? Estamos hablando de una persona que toma conocimiento de que en cierto lugar, en cierto establecimiento, cierta empresa, se están vulnerando derechos laborales o derechos o normas de seguridad y salud en el trabajo, puede poner su denuncia, ¿no? O también cualquier entidad, alguna empresa, ¿no?, que tome conocimiento de ello, que se estén vulnerando estas normas, puede poner la denuncia correspondiente ante SUNAFIL para que este órgano técnico especializado realice la inspección de trabajo correspondiente, ¿no? También donde dice por cualquier persona, también puede ser una denuncia de un trabajador, ¿no? Un trabajador que esté laborando en una empresa y siente y vea que sus derechos están siendo afectados, ¿no?, por parte de su empleador, puede poner la denuncia correspondiente, ¿no? La denuncia, ¿no?, de presuntos incumplimientos, porque toda denuncia es presuntiva, previa, ¿no?, es una hipótesis que se va a verificar, es una acción pública, ¿no? ¿Qué significa que es una acción pública? Una vez que se haya formulado la denuncia y se haya aperturado la orden de inspección, este procedimiento o esta denuncia lo hace propio SUNAFIL, ¿no? Ya no se puede retractar, ya no se puede retirar la denuncia, ¿no? Esto va a seguir ya de oficio, ¿no? Por eso se dice que es una acción pública, porque lo va a llevar a cabo esta entidad que pertenece al Ministerio de Trabajo y que es un organismo público. ¿Y quiénes pueden ser objetos de inspección, no? Pueden ser objetos de inspección aquellas personas naturales con negocio que han puesto su negocio y emplean a terceras personas que les ayuden en sus operaciones, ¿no? Porque muchas veces una persona natural pues un negocio, un restaurante, por decirles, ya no se abastece, ¿no? Ya no puede estar cocinando y atendiendo a la vez. Entonces ya va a requerir de apoyo de terceras personas. Terceras personas se van a convertir en trabajadores porque van a poner su tiempo a disposición, se van a someter a esta persona llamada empleador y finalmente a cambio van a recibir una remuneración, ¿no? También son objetos de inspección las personas jurídicas, ¿no? Estamos hablando ya de empresas, ¿no? Empresas, ¿no? Empresas constituidas, ¿no?, en diferente tipo de personalidad jurídica, ya sea EIRL, SRL, SAC, SAA, ¿no es cierto? Y también empresas privadas, ¿no? Empresas privadas, prácticamente entre jurídicas y privadas es lo mismo, ¿no? Asimismo, también son objetos de inspección a través de SUNAFIL aquellas empresas pertenecientes al ámbito de la actividad empresarial del Estado, ¿no? ¿Qué sucede, no? Hay algunas entidades del Estado o empresas del Estado que contratan a sus trabajadores bajo el régimen laboral privado. Entonces, en ese tipo de empresas que tienen esta contratación de trabajadores bajo el régimen laboral privado, SUNAFIL va a tener competencia para realizar la fiscalización tanto en normas sociolaborales así como en normas de seguridad y salud en el trabajo. No sé si tienen una pregunta hasta este momento. Bien, seguimos. ¿Y qué facultades tiene el inspector, no?, que va a realizar la fiscalización?
¿no? Porque el inspector va investido, es una autoridad, ¿no? La ley le da esta autoridad, ¿no? Para que realice esta inspección. Por lo tanto, pues está investido de ciertas facultades que la ley le otorga, y aquí vemos algunas de ellas, ¿no? Entre las principales están, ¿no?, entrar libremente a cualquier hora del día o de la noche y sin previo aviso, ¿no? O sea, cuando se va a realizar una inspección, no se notifica, ¿no? Cuándo y a qué hora se va a realizar la inspección. La inspección de pronto llega a la puerta y te toca la puerta, ¿no? Por eso dice que entrar libremente a cualquier hora del día o de la noche y sin previo aviso, ¿no? En todo centro de trabajo. Entonces, el único lugar a donde no puede ingresar el inspector es en el caso que coincidiese, dice, ¿no?, con la casa, habitación o domicilio personal donde debe tener expreso consentimiento o solicitar autorización judicial. ¿Qué sucede? Hay algunas personas, que montan su negocio, su empresa, pero en su casa. Entonces, en ese caso, el inspector no puede entrar libremente, ¿no? El inspector tiene que pedir permiso, tiene que pedir autorización para que el dueño de la habitación lo haga ingresar, ¿no? De no ser así, el inspector puede solicitar una autorización judicial, o sea, para que un juez ordene el cerraje de la puerta y el inspector puede ingresar a realizar la fiscalización. ¿Estamos? El inspector puede practicar cualquier diligencia de investigación durante la inspección, o sea, cualquier tipo de entrevista con los trabajadores, toma de muestras, de fotografías, filmar videos, ¿no? Recabar documentos, solicitar documentos que él crea conveniente que van a aportar a la investigación que él va a realizar, ¿no? Entonces, por eso dice practicar cualquier diligencia de investigación durante la investigación, ¿no? Requerir la presencia del sujeto inspeccionado dentro del centro de trabajo u oficinas públicas, ¿no? Entonces, de repente, cuando ingresa a un centro de trabajo, no está la persona que administra, el representante, ¿no? Entonces, el inspector puede solicitar su presencia, ¿no? Que mientras está realizando algunas diligencias en el interior, se acerque el representante o dueño o administrador de la empresa, ¿no? O también solicitar su presencia a las oficinas administrativas de SUNAFIL a efectos de que aporte con información, con documentos que van a ser útiles para la fiscalización, ¿no? Examinar cualquier tipo de documentación vinculada al procedimiento inspectivo, ¿no? Obviamente, cuando tiene el inspector una orden de inspección, hay ciertas materias que inspeccionar, ¿no? No le dan, pues, inspecciona las normas sociolaborales, todo el conjunto de normas sociolaborales, tampoco le dicen inspecciona las normas de seguridad y salud del trabajo, todo el paquete, ¿no? Entonces, le dan cosas muy puntuales, ¿no? Muy puntuales sobre cuál el inspector va a realizar su inspección, ¿no? Entonces, por eso dice examinar cualquier documento. Entonces, te va a pedir el inspector documentos relativos a las materias que él está fiscalizando o que él está inspeccionando, ¿no? Va a adoptar medidas para exigir al empleador que cumpla con sus obligaciones. Entonces, durante el proceso de fiscalización, el inspector va a detectar algunos incumplimientos a las normas de seguridad y salud en el trabajo o a las normas sociolaborales, ¿no? Estos incumplimientos pueden ser subsanables o insubsanables. Entonces, para las insubsanables, el inspector le va a indicar al inspeccionado por qué motivo esa materia de investigación es insubsanable, ¿no? Por lo tanto, va a ser objeto de una sanción. Pero de aquellas materias que son subsanables, el inspector le va a notificar una medida inspectiva para exigir que corrija su conducta y pueda corregirlo ella, ¿no? Porque están afectando, ya sea en temas sociolaborales o en temas de seguridad y salud del trabajo, a los trabajadores que están presentes en esa unidad productiva. Dentro de estas facultades, ¿no? Y para un adecuado desarrollo de su labor de inspección, el inspector puede realizar las siguientes acciones, ¿no? Entrevistar a los trabajadores para recabar la mayor cantidad de información posible acerca de su situación, ¿no? O sea, para verificar qué cosa los trabajadores manifiestan, cuál es la disconformidad de los trabajadores frente a su empleador, qué no está cumpliendo, ¿no? Qué no está cumpliendo el empleador en temas sociolaborales o en temas de seguridad y salud del trabajo. Entonces, para eso es importante que el inspector se entreviste con los trabajadores, ¿no?
va a realizar el inspector visitas de inspección, ¿no? En las oportunidades que considere oportuno, entrevistando y tomando datos que considere pertinentes, ¿no? O sea, ¿qué significa visita de inspección? Que el inspector se va a constituir al centro de trabajo, va a ingresar y va a hacer pues, un recorrido por el centro de trabajo para ver condiciones de trabajo, para ver si los trabajadores cuentan o no cuentan con su EPP correspondiente, para verificar si los estándares establecidos por el empleador se están o no se están cumpliendo, ¿no? Y dice que el inspector puede regresar al centro de trabajo cuantas veces él considere oportuno, ¿no? Porque probablemente en una sola visita él no haya recabado toda la información, no haya entrevistado a todos los trabajadores, ¿no? O de repente el primer contacto, pues, no ha sido suficiente, ¿no? Ha recabado cierta información, pero todavía está floja la investigación, entonces él va a preparar ya nuevamente su agenda de trabajo y va a regresar al centro de trabajo a realizar una nueva visita de inspección, ¿no? Otra tarea, ¿no?, que tienen inspectores es revisar los registros y documentos pertinentes para verificar que la información y cotejarla, ¿no? ¿Y con qué lo va a cotejar? Con la documentación, ¿no? El inspector, ¿no? Justamente con las normas legales, para verificar que esa documentación realmente sea un registro de cumplimiento de estas normas o de estas obligaciones laborales o legales que tienen los inspeccionados, ¿no? En temas de sociolaborales puede pedir pues, el registro de trabajadores en la planilla, puede pedir en temas de seguridad y salud en el trabajo, puede pedir pues, la matriz hiper, el plan, reglamento, programas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Una serie de documentos que le sean útiles al inspector para verificar el cumplimiento de las normas laborales y las normas de seguridad y salud en el trabajo en la empresa que está siendo inspeccionada. Dentro de estas facultades, ¿no? Una vez finalizadas las diligencias inspectivas, una vez que ya terminó, digamos, el proceso de recojo de documentos, de evaluación de documentos, el inspector puede adoptar cualquiera de las siguientes medidas. O sea, todavía no ha culminado el proceso de inspectivo, ¿no? Estamos ahí, digamos, ya terminó sus diligencias de visita, de entrevistas, de solicitar documentación, ya armó el inspector todo el paquete, y producto de ello, pues ha encontrado cumplimientos, ¿no? O sea, una empresa que no ha tenido mayor problema, siempre ha cumplido con la norma, ¿no? Por lo tanto, el inspector puede realizar algunas recomendaciones de todas maneras, ¿no? A efectos de que siga con esa conducta de cumplimiento de las normas sociolaborales o de seguridad y salud en el trabajo. De haber encontrado incumplimientos, pero estos incumplimientos han sido subsanables, ¿no es cierto? Y el inspeccionado lo ha subsanado durante el proceso de fiscalización, el inspector le puede emitir una medida de advertencia, ¿no? ¿Y qué significa una medida de advertencia, ¿no? Como su nombre dice, advertir es dar aviso, ¿no? Poner en alerta. Y básicamente ahí le dice de que si en una próxima inspección encuentren el mismo tipo de incumplimientos que ahora ha cumplido con subsanar el inspector, ya no se le va a dar esa posibilidad de subsanar, ¿no? Sino se le va a sancionar porque ya en una anterior fiscalización se le detectó ese incumplimiento o esa inconducta, pero no ha corregido completamente esa inconducta el empleador, ¿no? Sino solamente en la primera inspección lo ha corregido para pasar la inspección, pero nuevamente ha vuelto con esa práctica de no cumplir con la normativa legal, ¿no? También le puede emitir una medida inspectiva de requerimiento, cuando dice requerir, ¿no? Y esto básicamente está referido cuando durante el proceso de fiscalización o de inspección, el inspector ha encontrado incumplimientos, ¿no?, a la normativa, pero estos incumplimientos no han sido corregidos, ¿no? O de repente no quiere hacerlo el inspeccionado. Por lo tanto, le emite esta medida de requerimiento en la cual le da un plazo y le dice qué inconductas debe corregir. Y de no cumplir con esa medida inspectiva de requerimiento, va a ser pasible de una sanción, ¿no? Entonces, en esa medida le va a decir, ¿no?, estos son tus incumplimientos, le va a señalar muy puntual, le va a decir, y estas son las normas legales vulneradas, ¿no? Y esta es tu sanción, ¿no es cierto? O esta es la norma que estás vulnerando, la cual dice que esa es sancionable, esa conducta, ¿no? Y por lo tanto le va a ordenar a que corrija esa inconducta y le va a otorgar un plazo
prudencial, ¿no? Y de no cumplir con corregir esa inconducta, el inspeccionado va a ser pasible de una sanción, ¿no? Otras facultades que tienen inspectores de ordenar la paralización o prohibición de trabajos de forma inmediata por inobservancia, ¿no? Por incumplimiento a la ley de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿esto cuándo se va a dar básicamente, ¿no? Cuando ese incumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo pone en grave riesgo o en riesgo inminente a la seguridad o a la salud de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, si una empresa para poder, digamos, operar ahora en tiempos de COVID, necesita tener su plan de vigilancia y prevención del COVID en el trabajo, ¿no es cierto?, para poder reiniciar las operaciones. Y por ahí, pues hay empresarios, ¿no?, que no les gusta cumplir con las normas, aperturan el establecimiento sin haber, pues, elaborado, ¿no es cierto?, registrado este plan, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí están poniendo en grave riesgo la salud de los trabajadores, así como de los clientes que eventualmente pueden ingresar a ese establecimiento, ¿no? Entonces, ahí tiene la facultad del inspector de paralizar o prohibir los trabajos de forma inmediata, ¿no? Otra facultad que tiene el inspector es de emitir el acta de infracción, ¿no? Mediante el cual se da inicio al procedimiento sancionador, ¿no? Entonces, cuando el inspector haya detectado estos incumplimientos, ¿no?, insubsanables, por ejemplo, ya de frente va a ir el acta de infracción. También cuando haya cumplido o haya detectado incumplimientos subsanables, y por más que el inspector le haya notificado la medida inspectiva de requerimiento, el inspeccionado no ha cumplido con ello, ese procedimiento de inspección va a culminar en un acta de infracción, ¿no? Con lo cual, como dice ahí en la diapositiva, se va a dar inicio al procedimiento sancionador. ¿Hay alguna pregunta hasta este punto? ¿O está claro todo? Bien, si está claro, seguimos. Obligaciones de todos con el sistema de inspección de trabajo. Cuando dice obligaciones de todos, hay obligaciones de empleadores y hay obligaciones que tienen los trabajadores, ¿no? Con el sistema inspectivo. Entonces, nos dice de que todas las entidades del sector público y las personas que ejerzan funciones públicas están obligadas a prestar colaboración con la inspección del trabajo. ¿Qué sucede, no? ¿Qué nos quiere decir este punto, no? Que muchas veces, cuando el inspector va a realizar una fiscalización a un centro de trabajo, se encuentra con una negativa de las personas, ¿no? No le quieren aperturar la puerta, lo reciben mal, no se quieren identificar, ¿no? Entonces, estas son acciones que están obstaculizando la labor del inspector, ¿no?, que se llaman obstaculización a la labor inspectiva, ¿no? Entonces, en la ley, en su artículo 7 de la ley 28.806, que es la ley general de inspección, dice que todas las entidades del sector público, las personas que ejerzan funciones públicas, están obligadas a prestar colaboración con la inspección del trabajo, ¿no?, bajo responsabilidad. Entonces, cuando encuentra esta negativa, el inspector puede constituirse, pues, a la fiscalía o alguna comisaría o algún policía que está por la calle, ¿no?, ahí prestando servicio, y pedir apoyo, ¿no? Y pedir apoyo. Esta autoridad que es solicitada, ¿no?, por el inspector, está en la obligación de prestarle su apoyo, ¿no? Porque por algo le están cerrando las puertas, por algo le están negando que el inspector ingrese a ese centro de trabajo, ¿no? Porque es un hecho de que ya la experiencia nos dice que en ese lugar se están vulnerando las normas sociolaborales o las normas de seguridad y salud del trabajo. Entonces, a efectos de que se lleve a cabo una inspección, el inspector puede acudir a estas autoridades para pedir auxilio y apoyo y poder llevar adelante el proceso de inspección, ¿no? Los empleadores y trabajadores y los representantes de ambos están obligados a colaborar con los inspectores de trabajo, ¿no? O sea, no pueden de ninguna parte, ya sea de la parte empleadora o de la parte trabajadora, pueden negarse a colaborar con el inspector en la información que les pueda pedir o solicitar, o en la toma de una manifestación que ellos puedan dar, ¿no? Entonces ellos están obligados porque la norma lo dice, ¿no? La norma lo establece. Toda persona natural o jurídica está obligada a proporcionar a la inspección del trabajo la información necesaria siempre que se encuentre relacionados con el sujeto inspeccionado, ¿no? Entonces, cuando dice sujeto inspeccionado, se está refiriendo a la empresa que está siendo objeto de inspección, ¿no?
Entonces el inspector va a pedir información, obviamente relativa a la empresa que está siendo fiscalizada, ¿no? Si toma conocimiento de que en ese mismo centro de trabajo funciona otra empresa que también está vulnerando los derechos de los trabajadores, el inspector obviamente puede participar o seguir, pedir una inspección, pero ya a nombre de otra empresa, ¿no? No puede en un solo procedimiento, no puede llevarse la inspección para dos sujetos inspeccionados. Dentro de este proceso de fiscalización hay algunas actuaciones de investigación que lleva adelante el inspector, ¿no? Y estas están clasificadas en, bueno, acá vemos 3, pero a raíz de la pandemia se ha establecido una más, ¿no? Una de esas modalidades de actuación que el inspector realiza es la visita de inspección, ¿no? ¿Cuándo o qué significa o a qué se refiere la visita de inspección? ¿No? Es cuando el inspector se va a constituir al centro de trabajo, ¿no? Y va a realizar esta visita in situ, ¿no? En el centro de trabajo. Va a realizar un recorrido, va a entrevistar a los trabajadores, va a entrevistar al empleador, va a solicitar documentos que él cree conveniente van a aportar a su investigación que está realizando, ¿no? Otra modalidad es la comparecencia, ¿no? Del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante en las oficinas públicas, ¿no? Entonces, cuando la información que el inspector haya solicitado en la visita inspectiva no haya sido proporcionada por el empleador, ¿no? Por X motivos, porque no está la persona que lo tiene, normalmente en temas sociolaborales lo tiene el contador, ¿no es cierto? Entonces, pero se presentaron ciertas circunstancias por las cuales que en el día que visitó el inspector no le proporcionaron esta documentación. Por lo tanto, el inspector extiende una medida de comparecencia o un requerimiento de comparecencia a efectos del representante legal de la entidad fiscalizada comparezca, ¿no? Ante las oficinas públicas de SUNAFIL a efectos de proporcionar los documentos que está solicitando, ¿no? Otra modalidad de actuación es la comprobación de datos, ¿no? También se va a ayudar de esto el inspector para verificar cierta información que poseen las entidades públicas relativas al inspector, ¿no? Al igual inspeccionado. Entonces, va a obtener también información, ¿no? De estas entidades públicas. El inspector puede ir a SUNAT, a SUNAR, al Ministerio Público, a solicitar cierta información que le pueda ayudar en su investigación al inspector de trabajo. Otra modalidad es a través de medios electrónicos, ¿no? El inspector también se ayuda, ya sea de correos electrónicos, ya sea de ciertos redes como WhatsApp, ¿no? Como WhatsApp o como Meet, como Zoom, para entrevistar, por ejemplo, a los trabajadores, entrevistar al empleador, ¿no? O pedir información a través de estos medios electrónicos. Entonces, esto para evitar, pues, de que haya contacto entre el inspector y las personas que estén representando a la entidad fiscalizada o con los trabajadores que trabajan en ella, ¿no? Entonces, puede hacer uso de estas tecnologías de información a efectos de que puedan ayudarle en la investigación que está realizando, ¿no? Esa es la última modalidad que se ha implementado, que no está en esta diapositiva, pero les estoy comentando. Finalmente, cuando concluye, ¿no?, el proceso de fiscalización, como les adelanté hace un momento, este va a concluir en un informe de actuaciones inspectivas o en un acta de infracción, ¿no? ¿Cuándo va a concluir en un informe, ¿no? Cuando no se detecten infracciones, ¿no?, a las normas sociolaborales o a las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? O durante el proceso de fiscalización se hayan detectado infracciones que se han subsanado, ¿no?, dentro de la fiscalización o inspección que ha estado realizando, ¿no? Por lo tanto, al haberse subsanado, ya no hay incumplimientos y el procedimiento de inspección va a concluir en un informe. ¿Y cuándo termine en un acta de infracción, no? Este acta de infracción se va a emitir si las infracciones no se subsanan, ¿no?, dentro del plazo que ha sido otorgado por el inspector, ¿no? Y les dije, este plazo se le otorga a través de un documento que se llama medida inspectiva de requerimiento, en donde le otorga un plazo, en donde le dice qué cosa tiene que subsanar y cuáles son las normas también laborales que han sido vulneradas, ¿no? Entonces, cuando incumple con esta medida de requerimiento,
el inspeccionado va a ser objeto de una sanción, ¿no? Además, cuando en otro momento se emiten un acta de infracción, ¿no? Cuando durante el proceso de fiscalización se hayan detectado infracciones insubsanables, ¿no? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí o está claro? A ver, quisiera que me hagan preguntas nomás para que, si hay alguna duda, algo que no ha quedado claro, para poder aclararlos en este momento. A ver, ¿quién pregunta? Luz, Marcos, ¿alguna pregunta? Bien, seguimos entonces. Entonces, el punto que vamos a ver ahora son las infracciones en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como el tema de seguridad y salud en el trabajo está normado a través de la Ley 29783 y su reglamento, el Decreto Supremo 005-2012-TR, y a través de otras disposiciones, ¿no? Hay algunas resoluciones ministeriales que ayudan al cumplimiento de esta ley, así como también hay reglamentos sectoriales, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Hay reglamento en minería, en construcción, en pesquería, en energía, en hidrocarburos, ¿no? Entonces, como son normas, son reglamentos que ha dado el Estado, su cumplimiento es obligatorio, ¿no? Hay que cumplir con la ley. Por lo tanto, su incumplimiento van a ser infracciones a estas normas, infracciones que van a ser sancionables pues con multa, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son esas infracciones que se sancionan, ¿no? Por esos incumplimientos a esas normas, ¿no? Y obviamente las infracciones pues son multadas en forma dineraria, ¿no? Y hay una forma de cálculo a través de una tabla, ¿no? Una tabla que emite el gobierno central para hacer el cálculo de la multa, ¿no? Bueno, acá tenemos el Decreto Supremo 05-2017-TR, el cual ha sido actualizado este año, o el año pasado, ¿no? Hay un Decreto Supremo del 008-2020, donde se ha actualizado esta tabla, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, el cuadro es el mismo, solamente varían los factores, el cuadro es el mismo, ¿no? En la cual ustedes ven está clasificado como microempresa, pequeña empresa y no MIPE, ¿no? Entonces, ¿qué significa microempresa y pequeña empresa, no? ¿Y por qué está diferenciada la tabla? Esta tabla se va a aplicar para aquellas empresas que están inscritas en el REMIPE, ¿no? Inscritas en el REMIPE, por lo tanto, ante eventuales sanciones, cuando se detectan estas sanciones, el factor que se les va a aplicar es menor con respecto a una empresa no MIPE, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, en la primera infracción de no MIPE, donde dice de 1 a 10 trabajadores, en la fila de leves el factor es 0.23, pero para pequeña empresa la misma infracción es 0.09 y en el caso de microempresa la misma infracción es 0.045, ¿no? Entonces ustedes ven que el factor que se va a aplicar para la multa es menor en el caso de microempresa respecto al de pequeña, y el de pequeña empresa también es menor con respecto al de micro y pequeña empresa o régimen general, o no MIPE. ¿Estamos? Ahora, ¿cuándo sé si soy microempresa o pequeña empresa, no? Entonces, ahí está la clasificación, ¿no? Nos dice esta norma, ¿no? Que para ser clasificado o considerado como microempresa, mis ventas brutas anuales deben ser como máximo hasta 150 UITs, ¿no? Bueno, este año ha cambiado la UIT, habría que aplicar el nuevo factor que es 4,400 por 150 UITs. Con respecto a pequeña empresa, ¿no? Quienes están en esta bolsa o en esta clasificación de pequeña empresa son aquellas que sus ventas brutas anuales son mayores a 150 UITs y no pueden superar, ¿no? Las 1.700 UITs, ¿no? Como máximo deben tener entonces un ingreso anual de 7.140.000 soles. ¿Estamos? Entonces, dicho esto, ¿no? Entonces, para la aplicación de las multas hay tres categorías de empresa, ¿no? Hay microempresa, pequeña empresa y no MIPE, o sea, el régimen general o las grandes empresas, ¿no? Pero para ser, digamos, beneficiado de alguna manera,
con esa reducción de la multa, estas empresas, ya sea la micro o pequeña empresa, necesariamente deben estar inscritas en el REMIPE, ¿no? Y cuando haces la consulta correspondiente sale el cuadrito que ustedes están viendo y el cual lo estoy puntualizando ahorita, ¿no? Por ejemplo, ahí está en el REMIPE esta empresa Ingeniería y Constructora Andina, y está acreditada como microempresa desde el 26 de enero del 2012, ¿no? Entonces, si yo consulto el RUC de una empresa y no aparece, ¿no? No aparece, eso significa que esta empresa no está acreditada, por lo tanto, la tabla que se le va a aplicar son los factores máximos. Perfecto, está claro todo, hay unas dudas aquí. A ver, ¿ha quedado este tema de micro, pequeña empresa y no MIPE claro? ¿O hay alguna duda? Por favor, me lo pueden hacer saber. Bien, sigamos. Entonces, como ustedes ven en este cuadrito, voy a volver acá al primer cuadro, ustedes ven que la gravedad de la infracción está, ¿no? Tiene como gravedad leve, grave y muy grave, ¿no? Esas son las tres, digamos, categorías de infracción que existen en temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Leves, hay infracciones graves y hay infracciones muy graves, ¿no? Por lo tanto, vamos a comenzar a ver las infracciones leves, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estas infracciones leves, ¿cuáles son? Ahí está, ¿no? La primera infracción leve, el artículo 26 del Decreto Supremo 019-2006-TR, ¿no? ¿Qué nos dice, no? La falta de orden y limpieza del centro de trabajo y que no implique riesgo para la integridad física y salud de los trabajadores, ¿no? Como ustedes pueden ver en la fotografía, ¿no es cierto? Es una oficina de trabajo, un puesto de trabajo, en la cual pues mayormente no se ve orden, ¿no? Están ahí los documentos por todos lados, ¿no es cierto? Cajones de los archivadores abiertos, ¿no? O sea, no hay un orden adecuado, ¿no? Entonces, en una eventual inspección, cuando el inspector de trabajo encuentre ese cuadro que estamos viendo, va a proponer pues una multa leve, ¿no? Por la falta de orden y limpieza en el centro de trabajo y que no implique un riesgo para la integridad física y salud del trabajador, ¿no? Otro incumplimiento leve nos dice que es los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales, ¿no? Siempre que carezcan de trascendencia grave para la integridad física o salud de los trabajadores, ¿no? Esto está referido básicamente cuando no es a la capacitación, por si acaso, ¿eh? La capacitación es otra infracción. En temas de que, por ejemplo, no hayan participado los trabajadores, ¿no? En la elaboración del IPER, ¿no? Por ejemplo, no hayan participado los trabajadores en la elaboración del mapa de riesgo, o no hayan participado los trabajadores en dar algunas recomendaciones sobre qué temas debe estar compuesto el programa de capacitaciones, el programa anual de capacitaciones, ¿no? Entonces, este es un incumplimiento, una infracción considerada como leve, ¿no? Otra infracción leve, ¿no? Nos dice que es cualquier otro incumplimiento que afecte a obligaciones de carácter formal o documental, ¿no? Exigidas en la normativa de prevención de riesgos laborales y que no estén tipificadas como graves, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como dice, de carácter formal, ¿no? No haber entregado el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo a cada trabajador, no adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? No tiene, digamos, en forma completa o lo tiene guardado, ¿no? Los documentos que debe exigir el empleador, ¿no? Que debe exhibir el empleador, no los ha publicado, ¿no? La política y los objetivos en materia de seguridad, el RIST, el IPER, hay que publicarlo, ¿no? El mapa de riesgo, ¿no es cierto? El plan también no lo ha difundido adecuadamente, ¿no? El plan lo tiene ahí guardado, solamente lo sabe el prevencionista y el gerente, que existe el plan, pero no lo han difundido con los trabajadores. Tampoco, pues, se ha exhibido o los trabajadores tienen conocimiento de cuál es el programa anual de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Ustedes deben tener conocimiento, cuando nos referimos a la planificación de la actividad preventiva, está referido básicamente al plan anual, ¿no? De seguridad y salud del trabajo. Y el programa
El programa anual es parte de este plan de seguridad y salud en el trabajo. ¿Estamos? Entonces, como les dije hace un momento, hay infracciones leves, hay infracciones graves y hay infracciones muy graves, ¿no? Ahorita vamos a pasar a ver aquellas infracciones que se consideran como graves. Las infracciones graves, ¿no? Falta de orden y limpieza del centro de trabajo que implique riesgos para la identidad física y salud de los trabajadores. Habíamos visto hace un momento, ¿no? Es casi igual a la redacción, falta de orden y limpieza en el centro de trabajo, pero que no implicaba riesgos, ¿no? En este caso, cuando ya implica riesgos a la integridad física y salud del trabajador, ya se considera una infracción grave, ¿no? Por ejemplo, en temas de construcción, ¿no? El numeral 15 de la norma técnica, la G050, indica que las áreas de trabajo, vías de circulación, vías de evacuación y zonas seguras deben estar limpias y libres de obstáculos, ¿no? Porque en construcción, pues que las vías, estas vías que estamos describiendo, ¿no? Como zonas de evacuación, zonas seguras, imagínense que estén pues con obstáculos, que estén con palos, con piedras, con ladrillos, con arena, ¿no? Entonces, pasa algún accidente o algún incidente, esto sí afecta, ¿no? La integridad física y la salud del trabajador, ¿no? Por eso se considera como una infracción grave, ¿no? Los clavos de las maderas de desencofrado o desembalaje deben ser movidos en el lugar de trabajo, o sea, las maderas no deben estar con clavos, ¿no? Hay que se haya hecho un desencofrado, de inmediato hay que sacar los clavos, ponerlos en un tacho, y también las maderas, pues, apilarlas en un lugar adecuado para que no obstaculicen las salidas, las áreas de paso o las zonas de seguridad, ¿no? Las maderas sin clavos deben ser ubicadas en áreas debidamente restringidas y señalizadas, ¿no? Los pisos de las áreas de trabajo, vías de circulación, vías de evacuación y zonas seguras deben estar libres de sustancias tales como grasas, aceites u otros, ¿no? Entonces, estas zonas de circulación no pueden haberse, pues, si es que se ha derramado algún tipo de aceite o grasa, debe haberse ejercido o realizado su inmediata limpieza, ¿no? Porque un eventual tránsito por este tipo de superficies, pues van a causar alguna caída del trabajador y se van a producir accidentes, ¿no? Los cables, conductores eléctricos, mangueras de equipo de oxicorte y similares se deben tender evitando que crucen por vías, por áreas, ¿no? De tránsito de vehículos o personas, ¿no? Entonces, cuando se van a utilizar cables eléctricos, entonces no se deben realizar este tendido de los cables por el lugar de tránsito de vehículos o personas, ¿no? A fin de evitar, pues, algún daño a estos implementos, porque con el tránsito, imagínense que va a pasar por los vehículos, por encima de los cables, ¿no es cierto? Se van a dañar estos dispositivos, ¿no? O también las personas se pueden tropezar ahí en esos cables, ¿no? Entonces, esa es la finalidad, donde dice, pues, que estos no se deben tender por las áreas de cruce o por las áreas de tránsito vehicular o por las áreas de tránsito de personas, ¿no? El almacenaje de materiales, herramientas manuales y equipos portátiles debe efectuarse cuidando de no obstaculizar vías de circulación, ¿no? Vías de evacuación y zonas seguras, ¿no? Entonces, básicamente aquí nos está indicando de que los materiales no lo podemos dejar tirado por cualquier lado, ¿no? Entonces hay que guardarlo en el lugar que corresponde, ¿no? De donde se sacó, se hace uso correspondiente, se le hace la limpieza, ¿no? Y se devuelve al lugar de donde se ha obtenido esta, ¿no? Esta herramienta o el material, ¿no? No hay que dejarlo tirado por las zonas de tránsito, ¿no? Para que pueda obstaculizar la vía de circulación. Entonces aquí tenemos gráficamente, ¿no? Lo que representa, ¿no? El orden, en este caso el desorden, ¿no? El desorden en un centro de trabajo. Y este tipo de desorden, a comparación de la primera gráfica que hemos visto hace un momento, sí pone, pues, en riesgo grave, ¿no es cierto?, la salud y la integridad física del trabajador, ¿no? Por ejemplo, en el primer gráfico vemos, pues, a una persona que está esmerilando un metal cuyas chispas, ¿no?, están siendo dirigidas al combustible, ¿no?, que están almacenados en esos balones de gas, ya sea puede ser algún tipo de combustible como es acetileno, que normalmente se utiliza para la soldadura o para el corte, ¿no? Entonces, con el calentamiento, saliendo fuego, esto puede explotar, ¿no? En el lado derecho, en la parte superior, vemos a unos trabajadores justamente que están incumpliendo, ¿no?, con esa disposición que hemos dicho, ¿no?, que han tendido los cables en el piso, han tendido los cables en la zona de trabajo, ¿no? Estos trabajadores no se dan cuenta, se van a tropezar, se van a enredar en el cable, van a sufrir una caída, probablemente algún daño a su integridad física, ¿no?
En el lado izquierdo inferior también vemos un taller ahí de trabajo, ¿no? De mantenimiento, y vemos pues que no existe un mayor orden, ¿no? Todo está en desorden, no hay un patrón establecido para dejar las cosas ordenadas adecuadamente, ¿no? Por lo tanto, también se vuelve ese centro de trabajo, ese puesto de trabajo, en un potencial, ¿no?, de causar daño a la salud o la integridad física del trabajador. En el lado derecho, en la imagen inferior derecha, también vemos, ¿no? Vemos, ¿no? Cómo los materiales que han sido utilizados, pues han sido tirados, ¿no?, en un punto, ¿no? No hay un punto definido para el almacenamiento de materiales o desechos que ya no se utilizan, ¿no? Simplemente en una parte lo han tirado y ahí está pues depositado, ¿no? Y los trabajadores pues están transitando por encima de ello, ¿no? Volviéndose a este punto, ¿no?, en un peligro, ¿no?, para la integridad física y la salud del trabajador. Por lo tanto, si ustedes ven de hechos, ¿no?, de hecho, en su centro de trabajo, ya saben que esto va a ser pasible de una sanción considerada como grave. Otra infracción grave es no informar a la autoridad competente, de acuerdo a las normas de seguridad y salud del trabajo, lo siguiente, ¿no? Hay la obligación de informar los accidentes mortales dentro de las 24 horas, ¿no? De no hacerlo dentro de este plazo estipulado, se considera una infracción grave. También estamos en la obligación de informar los incidentes peligrosos. Y hay un plazo que son 24 horas, ¿no? No realizar la información de los incidentes peligrosos dentro de este plazo, se considera una infracción grave. No comunicar los accidentes de trabajo no mortales al centro médico asistencial donde el trabajador accidentado es atendido, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? En el primer punto ustedes han visto accidente de trabajo mortal, que se tiene un plazo de 24 horas para informar, ¿no? ¿Y cómo se hace esta información? ¿A quién, cómo informo, no? ¿A quién informo, no? Pero dice a la autoridad competente, ¿no? En este caso es al Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, el Ministerio de Trabajo, ustedes ingresan a su página web, ¿no? Ahí van a encontrar un link de notificación, así se llama, ¿no? Un link de notificación de accidentes de trabajo, ¿no? O incidentes peligrosos. Entonces, a través de este link, ustedes ingresan con su clave SOL y van a poder realizar esa notificación correspondiente, ¿no? Ya sea del accidente de trabajo mortal o del incidente peligroso. Pero en el caso de que sea un accidente de trabajo no mortal, ¿no?, cuando se le lleva pues al trabajador a un centro médico para que pueda ser atendido, ¿no?, y sea auxiliado ahí, ¿no?, se requiera de una atención médica, tiene que comunicar el empleador al centro médico a donde está llevando al accidentado de que las lesiones sufridas por esta persona son producto de un accidente de trabajo, ¿no? Entonces, ahí el centro médico que le recibe al herido va a llenar un formulario y del cual les va a dar una copia, ¿no? Una copia, y eso va a servir como notificación del accidente de trabajo no mortal al centro médico. Otra infracción grave es no informar a la autoridad competente de acuerdo a las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Lo siguiente, ¿no? No llevar a cabo la investigación de accidente de trabajo si ocurre daño a la salud del trabajador o existen indicios de medidas preventivas insuficientes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Cuando ocurre un accidente de trabajo, la norma obliga al empleador a que realice una investigación de dicho accidente, ¿no?, para determinar cuáles han sido las causas que han originado ese accidente, ¿no? Por lo tanto, dentro del proceso de fiscalización, el inspector te va a pedir copia del registro de investigación de accidente de trabajo con su correspondiente informe, ¿no? De no tenerlo, de no haber realizado esta investigación, va a ser pasible de una sanción considerada como una infracción grave, ¿no? O existen indicios de medidas preventivas insuficientes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Cuando producto de este accidente, de esta investigación, se tienen que recomendar, ¿no?, corrección. O sea, pasó el accidente porque algo falló, algo no se estuvo haciendo de acuerdo a los estándares de seguridad, o no se estuvo cumpliendo con la normativa relativa a seguridad y salud en el trabajo, ¿no?
Entonces, durante el proceso de investigación del accidente, se proponen también unas medidas correctivas, ¿no? Unas medidas correctivas que el inspector debe verificar cuando realiza la inspección, ¿no? Verificar, a ver, ¿dónde está tu informe? ¿Qué medidas correctivas ustedes han recomendado para evitar que este accidente vuelva a ocurrir? Por lo tanto, el inspector va a verificar pues, que esas recomendaciones se hayan implementado, ¿no? De no haberlo hecho, también es pasible de otra sanción adicional, ¿no? El artículo 42 de la ley 29.783 indica que en la investigación se debe identificar, ¿no?, cuáles han sido los factores de riesgo, causas inmediatas, que son los actos y condiciones subestándares, así como la identificación de las causas básicas que han originado el accidente, ¿no? Estas causas básicas están representadas por los factores personales y los factores del trabajo. ¿Estamos? Otra infracción grave es no llevar a cabo las evaluaciones de riesgo, o sea, no haber realizado, ¿no?, la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgo, ¿no? Y los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de las actividades de los trabajadores, ¿no? O sea, no llevar a cabo la evaluación del IPER y sus controles, ¿no? Sus controles y su implementación, ¿no? Y no realizar aquellas actividades de prevención que sean necesarias según los resultados de las evaluaciones, ¿no? Donde dice no realizar aquellas actividades de prevención son las medidas de control, porque yo puedo elaborar mi matriz IPER. Hasta ahí está bonito, ¿no? Yo he realizado puesto por puesto, como me dice la norma, ¿no? Puesto por puesto, he identificado qué actividad es rutinaria, no rutinaria, he identificado la tarea, he hecho la identificación de los peligros por la tarea, he realizado la identificación de los riesgos por peligro, he realizado la evaluación del riesgo, ¿no es cierto? Finalmente, he realizado las medidas de control, ¿no? He recomendado las medidas de control, pero hasta ahí todo está en papel, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, aquí también nos dice que no realizar aquellas actividades de prevención que sean necesarias según los resultados de las evaluaciones, ¿no? Y estos resultados de las evaluaciones, ¿dónde van a estar? ¿No es cierto? En la evaluación del riesgo, ¿no? En la evaluación del riesgo. ¿No? Por tanto, yo tengo que considerar también, ¿no es cierto? No solamente realizar. Entonces, no realizar aquellas actividades de prevención, ¿no?, que sean necesarias según los resultados de las evaluaciones. Entonces, ¿ello qué significa, no? No poner en práctica las medidas de control que nosotros ahí hemos recomendado para controlar esos riesgos que hemos identificado a través de la evaluación de riesgos, ¿no? Entonces, en esa descripción de esta infracción tenemos a dos infracciones. Uno, no llevar a cabo la evaluación de riesgos, ¿no es cierto?, a través del IPER, de la matriz IPER, y no realizar aquellas actividades de prevención, no implementar, ¿no?, las medidas de control. ¿Estamos? ¿Hay una pregunta hasta aquí o está claro? Bien, otra infracción grave es no comunicar los resultados de los exámenes médicos y o las pruebas de vigilancia de la salud a cada trabajador, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice ello, no? Que cuando nosotros realizamos un examen médico, porque estamos obligados, ¿no? La ley obliga a que se realicen a los trabajadores exámenes médicos ocupacionales, ya sea de entrada, durante o al término de la relación laboral. Estos resultados deben ser comunicados, ¿no? Los resultados de los exámenes deben ser comunicados a los trabajadores, ¿no? Entonces, no realizar esta comunicación, ¿no es cierto?, también es considerada una infracción grave, ¿no? La ley 29.783 nos dice, pues en su artículo 49, ¿no?, practicar exámenes médicos cada 2 años, ¿no?, de manera obligatoria a cargo del empleador. Cuando dice a cargo del empleador, es que el empleador va a costear el examen médico, ¿no? Va a pagar el costo del examen médico ocupacional, ¿no? Los exámenes médicos de salida son facultativos y podrán realizarse a solicitud del empleador o trabajador, ¿no? En cualquiera de los casos, los costos de los exámenes médicos los asume el empleador, ¿no? En el caso de los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo, el empleador se encuentra obligado a realizar los exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral. Y el reglamento precisa, ¿no?, cuáles son las entidades competentes, ¿no?, y los instrumentos que fueran necesarios
para acotar el costo de los exámenes médicos, ¿no? Entonces, ¿quién ha precisado, ¿no?, cuál es el protocolo de los exámenes médicos? Es el Ministerio de Salud. A su vez, el Ministerio de Salud ha autorizado, ¿no?, a ciertos establecimientos que van a realizar o practicar estos exámenes médicos ocupacionales a los trabajadores, ¿no? ¿Qué otra infracción grave tenemos? Es el incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener actualizados los registros o disponer de la documentación que exigen las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. Ustedes saben de que se tienen 8 registros obligatorios, ¿no? El reglamento precisa, ¿no?, cuáles son esos registros obligatorios que componen o que forman parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, no implementar, ¿no?, y no mantenerlos actualizados, estos registros, también constituye una infracción grave, ¿no? Como ustedes pueden ver, estos registros pues, son los registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, el registro de exámenes médicos ocupacionales, el registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos, registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo, registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo, registro de equipos de seguridad o de emergencia, registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia, registro de auditorías y también no contar con el libro de actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no?, así como los acuerdos del supervisor con el empleador, ¿no? Entonces, estos documentos, ¿no?, si no los tienes, no los has implementado, o si los tienes y no están actualizados, también este incumplimiento constituye una infracción grave. Otra infracción grave es el incumplimiento de la obligación de planificar la acción preventiva, ¿no?, de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, así como el incumplimiento de la obligación de elaborar un plan o programa de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, básicamente está aquí, si es que no has elaborado tu plan anual de seguridad y salud en el trabajo, o no has elaborado el programa de seguridad y salud en el trabajo, está considerada una infracción grave, ¿no? También aquí en esta infracción está el no haber elaborado un plan de vigilancia y prevención del COVID en el trabajo, ¿no? Entonces, ahí cabe en esta infracción, considerada como una infracción de categoría grave, ¿no? Como ejemplos tenemos no haber elaborado el diagnóstico de línea base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con el cual te va a pedir, pues, planificar, ¿no? Que te va a permitir planificar todo el sistema. La planificación de la actividad preventiva, y como ya lo hemos dicho hace un momento, está referido al Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, el programa también, ¿no? El programa es parte del plan, hemos dicho, ¿no? El programa se establece, pues, ¿no?, cuáles son los cursos que se van a capacitar al trabajador, se programa también el tema de las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Debe estar clarito en este programa, pero no contar con ese programa también constituye una infracción grave, ¿no? La evaluación de los estándares de seguridad para manipulación y transporte de materiales, ¿no? Entonces, básicamente estamos hablando de transporte de materiales peligrosos, ¿no? O sea, como es un material peligroso que puede causar daño a la seguridad del trabajador cuando esto entra en contacto directo con él, entonces para eso se tienen que hacer una evaluación y elaboración de estándares, ¿no? Entonces, no tener ello va a constituir una infracción grave. Otra infracción grave es no cumplir con las obligaciones en materia de formación e información suficiente y adecuada a los trabajadores y las trabajadoras acerca de los riesgos del puesto de trabajo, ¿no?, y sobre las medidas preventivas aplicables. Entonces, este punto sí está referido a las capacitaciones, ¿no? Por eso dice en materia de formación e información, ¿no? No haber realizado la capacitación que exige la norma. Ustedes saben que son 4 capacitaciones como mínimo al año, según la ley 29783 y su reglamento. No haber realizado esa capacitación e información, ¿no? No haber informado al trabajador respecto a los riesgos, a los riesgos existentes en el puesto de trabajo que él va a ocupar, también constituyen otra infracción grave. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta, consulta hasta aquí? ¿O está quedando claro? Bien, seguimos. A ver, que alguien está preguntando.
Bien, está claro. Pero si tienen alguna duda, algo no está claro, pregunten nada más, ¿no? Porque esto es importante, porque esto ustedes mismos se pueden hacer una inspección para verificar si están o no están cumpliendo con las tareas de prevención que están realizando en su centro de trabajo y evitar que puedan ser objeto de una posible sanción, ¿no? Otra infracción grave, ¿no? Incumplimientos relacionados con, por ejemplo, lugares de trabajo, el lugar de trabajo, el ambiente de trabajo no es apropiado, no es adecuado, ¿no es cierto? A ver, creo que tengo una pregunta. ¿Cómo debe darse las capacitaciones en tiempo de COVID? Me pregunta Cuba. Perfecto. En estos lineamientos que emitió el Ministerio de Salud para la elaboración del plan de vigilancia y prevención del COVID, indica claramente que las capacitaciones de preferencia deben ser virtuales, ¿no? Deben ser virtuales. Y por ahí de que necesariamente se haya realizado estas capacitaciones o se van a realizar las capacitaciones de manera presencial, deben realizarse pues cumpliendo las medidas de seguridad, ¿no? Manteniendo un distanciamiento social, ¿no? Mínimo, ¿no? De metro y medio que señala ahorita la resolución ministerial 972, ¿no? Entonces, respetando, ¿no? Que los asistentes a la capacitación cuenten pues con su mascarilla, se hayan lavado las manos, desinfectado las manos y mantengan un distanciamiento, ¿no? Pero los lineamientos indican que estas capacitaciones de preferencia deben ser virtuales, ¿no? Entonces la evaluación de agentes físicos, agentes biológicos, ergonómicos, psicosociales, ¿no? Y medidas de protección colectiva, ¿no? El incumplimiento de esas evaluaciones son consideradas como infracciones graves, ¿no? No dotar o no otorgar equipos de protección personal a los trabajadores también es considerada una infracción grave, así como no dotar o no implementar, ¿no? Las medidas de señalización, ¿no? O avisos y señales de seguridad en el centro de trabajo también es considerada una infracción grave, ¿no? Como ustedes saben, dentro de los documentos que compone el sistema de seguridad está la matriz HIPER y está el mapa de riesgos. ¿Y qué es el mapa de riesgo? Nos preguntaríamos, ¿no? Es casi como un hipergráfico, ¿no? Del hiper vamos a elaborar nosotros, o el hiper nos va a permitir elaborar nuestro mapa de riesgos, ¿no? Donde nosotros vamos a señalizar cuáles son los riesgos principales en el centro de trabajo o en los puestos de trabajo, ¿no? Y esa señalética que está graficada, digamos, en el mapa de riesgos, nosotros tenemos que pegarlo en el centro de trabajo y en el puesto de trabajo, ¿no? A efectos de alertar o advertir al trabajador del potencial peligro que existe en su puesto de trabajo, ¿no? También no cumplir con el etiquetado y envasado de las sustancias peligrosas. Entonces, para toda sustancia peligrosa debe tener un etiquetado correspondiente, ¿no? Y básicamente esta etiqueta tiene pues que cumplir ciertos parámetros, es prácticamente un formato, ¿no? En donde está pues el nombre químico del material peligroso, está el nombre comercial, ¿no es cierto?, el fabricante, qué elementos o equipos de protección personal debe utilizar la persona que va a hacer uso de este material peligroso, qué le puede ocurrir, ¿no?, si entra en contacto con este material peligroso, y qué es lo que debe hacer si finalmente entró en contacto, ¿no? Entonces, estas recomendaciones deben estar establecidas en ese etiquetado de estas sustancias peligrosas, ¿no? Entonces, que una sustancia peligrosa, por ejemplo, te venden tiner en una galonera que no tiene ninguna etiqueta, ¿no? Y se encuentre pues que el trabajador por accidente, por descuido, porque no se advirtió a través del etiquetado de que esto era tiner, y finalmente pues lo usó o le quemó la mano, qué sé yo, ocasionó un incendio, ¿no? Entonces, por eso es importante de que las sustancias peligrosas tengan su etiqueta correspondiente, ¿no? También no realizar un adecuado almacenamiento de sustancias peligrosas, ¿no? ¿No es cierto? También constituye una infracción grave, así como que cuando es obligatorio, ¿no? Cuando es obligatorio, ¿no? Disponer de ciertos servicios de higiene personal, como duchas, baños, o medidas de higiene personal, ¿no? En centros de trabajo donde ya hay el volumen de personas, ¿no es cierto?, ya sea considerable,
y tengan pues un solo baño para 30, 40 personas que están trabajando en un centro de trabajo, ya se hace pues un foco infeccioso, ¿no? Por lo tanto, no haber hecho la implementación de servicios o medidas de higiene personal constituye también una infracción grave. Otra infracción grave es no adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendio y evacuación de los trabajadores, ¿no? ¿Y dónde están, y dónde están estos conceptos, ¿no? O estos términos, ¿no es cierto?, de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, ¿no? Ello está contemplado en el plan de emergencia, ¿no? En el plan de evacuación de emergencia, en el plan de contingencia, ¿no es cierto? Entonces, no elaborar mi plan, no conformar mis brigadas de primeros auxilios, de lucha contra incendio y evacuación de los trabajadores, constituye también una infracción grave, ¿no? Pero me dicen no adoptar medidas necesarias, ¿no? Pues no elaborar el plan, no constituir las brigadas y no capacitar también a estos brigadistas, ¿no? A estos brigadistas en estos temas de primeros auxilios, lucha contra incendio y evacuación de trabajadores. Otra infracción grave es el incumplimiento de las disposiciones establecidas en las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud del trabajo en materia de coordinación entre empresas que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo. ¿A qué se refiere esto? Esta infracción, ¿no? Ustedes saben, en muchos centros de trabajo a veces elaboran varias empresas, ¿no? Por ejemplo, se está construyendo un edificio, un grupo de trabajadores pertenece a la empresa A, otro grupo pertenece a la empresa B, y así, ¿no? Puede haber 2, 3 o 4 o más empresas, ¿no? Pero el centro de trabajo es el mismo, ¿no? Los riesgos no hacen diferenciación por empresa, ¿no? Entonces, por lo tanto, a efectos de minimizar los riesgos, entre las empresas deben realizar una correspondiente comunicación y coordinación, ¿no? Por lo tanto, obviar ello, no realizar esta coordinación, es pasible de una sanción que está calificada como grave también. Otra infracción grave es no constituir o no designar a uno o varios trabajadores para participar como supervisor o miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como no proporcionarles formación y capacitación adecuada, ¿no? Entonces, el no permitir que los trabajadores participen o elijan, ¿no es cierto?, a sus representantes ante el comité o no elijan al supervisor de seguridad y salud en el trabajo, también es considerada una infracción grave. Asimismo, acá viene otra infracción, hay otra infracción ahí, no proporcionarles la información y capacitación adecuada. Esta información y capacitación adecuada está referido a los trabajadores que han sido elegidos como representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Por lo tanto, los miembros del comité van a tener una capacitación adicional, ¿no? Capacitaciones adicionales a los que reciben normalmente los trabajadores, ¿no? ¿Estamos? ¿Está claro este punto? ¿Hay alguna duda? Bien, otra infracción grave es la vulneración de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores reconocidos en la normativa, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, la vulneración de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores reconocidos en la normativa. Esto está referido a que los trabajadores, cuando se va a elaborar el programa de capacitación, ¿no? El programa de capacitación, los trabajadores deben participar en dar algunas recomendaciones de qué cursos son necesarios para que ellos puedan tener conocimiento y poder adoptar medidas preventivas y evitar que los peligros que están presentes en el centro, en su puesto de trabajo, puedan ocasionar algún tipo de accidente, ¿no? También aquí está, les dije yo hace un momento, que cuando se elabora el IPER, se elabora el mapa de riesgo, los trabajadores, y la norma lo dice, los trabajadores deben participar, ¿no?, en la elaboración de estas herramientas de gestión de seguridad y salud de trabajo. Por lo tanto, los trabajadores, al no haber sido consultados, no han participado en este tema de prevención de riesgos laborales. El IPER y el mapa de riesgos lo ha elaborado solamente el prevencionista,
se va a constituir en una infracción grave, ¿no? Ahora, ¿cómo demuestran, cómo acreditan de que el trabajador ha participado, ¿no?, en la elaboración del IPER o en la elaboración del mapa de riesgos? Entonces, la empresa está en la obligación de acreditar ante una eventual fiscalización. Por lo tanto, no te dice cómo debes acreditar ello. Entonces, ustedes ya vean de alguna manera de redactar algún documento en donde se consigne de que los trabajadores han participado en la elaboración del IPER, en la elaboración del mapa de riesgo, y también pues han participado dando algunas recomendaciones en la elaboración del programa de capacitaciones. Otra infracción grave es el incumplimiento de las obligaciones relativas a la realización de auditorías del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, dentro de este sistema, las empresas están obligadas a realizar auditorías, ¿no?, del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, estas auditorías lo realizan inspectores acreditados ante el Ministerio de Trabajo, ¿no? Hay un periodo o un tiempo en el cual se deben realizar estas auditorías, ¿no? Por ejemplo, nos dice que para aquellas actividades que no son consideradas de alto riesgo, estas auditorías se llevan cada 3 años. Y para aquellas auditorías que son o para aquellas actividades que son consideradas de alto riesgo, estas auditorías se llevan a cabo cada 2 años, ¿no? En algunos reglamentos específicos de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, señala el reglamento de seguridad de minería, señala que estas auditorías se deben realizar de forma anual, ¿no? De forma anual, incluso te dicen en qué periodo, te dicen que en el primer trimestre, ¿no? En el primer trimestre, vale decir enero, febrero y marzo, se debe llevar estas auditorías del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Estamos? Otras infracciones graves son no cumplir las obligaciones relativas al seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no?, a favor de sus trabajadores, incurriéndose en una infracción por cada trabajador afectado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hay algunas actividades de alto riesgo, sobre todo, eso está catalogado en una norma del Ministerio de Salud, donde define cuáles son las actividades de alto riesgo, y a su vez estas actividades de alto riesgo, para poder, para que los trabajadores puedan laborar en estas actividades, deben contar necesariamente con un seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Este seguro ustedes lo deben haber escuchado, es el famoso SSTR, ¿no? Entonces, no puede ingresar a realizar ninguna actividad un trabajador que no cuente con este seguro, ¿no? Es obligatorio, es indispensable que la empresa, para que el trabajador ingrese a laborar, contrate previamente el SSTR, ¿no? Su incumplimiento es considerado una infracción grave. También otra infracción grave es no verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores que desarrollen obras o servicios en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo realizado por encargo de la principal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Como veníamos comentando hace un momento, muchas veces en un proyecto no labora o todos los trabajadores de una empresa, ¿no?, de una empresa principal, ¿no? A veces la empresa principal se vale de ciertas empresas contratistas y subcontratistas, ¿no?, para que puedan ayudar en las actividades del proyecto, ¿no? Pero ¿cuál es la obligación que tiene la empresa principal o la empresa usuaria, ¿no? Es verificar que las empresas contratistas y subcontratistas cumplan con las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, no haber hecho esta verificación, no haber exigido este cumplimiento, ¿no?, conlleva a la comisión de una infracción, que también está catalogada como una infracción grave. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí o está claro? Bien, sigamos entonces. Vamos a pasar a describir las infracciones muy graves, ¿no? Tanto las infracciones leves, graves y muy graves están contenidas en el Decreto Supremo 019-2006-TR, que es el reglamento de la Ley General de Inspecciones o de Inspección del Trabajo. Bien, ¿qué acción, no es cierto, o qué inobservancia constituyen las infracciones muy graves?
nos dice que no observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de las trabajadoras durante los periodos de embarazo, lactancia y de los trabajadores con discapacidad. Bueno, este es un hecho que no se puede, pues, obviar, es un hecho del cual no se puede, digamos, no lo puede evitar una empresa, ¿no? En algún momento alguna trabajadora sale embarazada, después de salir embarazada la trabajadora va a tener, pues, digamos que la empresa va a tener que otorgarle una licencia por, ¿no es cierto?, por lactancia, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa, no? No es lo mismo que trabaje en un puesto de trabajo una persona, ¿no? Una trabajadora que no esté embarazada a que trabaje una trabajadora embarazada. Por lo tanto, hay que hacer una nueva evaluación de riesgos en ese puesto de trabajo, porque probablemente se haya dado las recomendaciones de seguridad con respecto a trabajadores o a trabajadoras que no estén embarazadas o con respecto a trabajadores que no tengan algún tipo de discapacidad, ¿no? Hemos dado unas recomendaciones, hemos hecho una evaluación de riesgos, hemos dado unas recomendaciones para unos trabajadores o trabajadoras que no estén en ninguno de esos estados. Pero al poner a trabajar en ese puesto de trabajo que no han sido considerados, ¿no?, estos estados, digamos, de salud, ¿no? Este estado de embarazo, de lactancia o de discapacidad del trabajador, probablemente esas medidas de control que nosotros hayamos recomendado no van a ser las más adecuadas. Vamos a necesitar otras medidas de control, ¿no? Por lo tanto, nos dice la norma, ¿no?, que no haber hecho no observar las normas específicas, ¿no?, en materia de protección de seguridad y salud de las trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia y de los trabajadores con discapacidad, constituye una infracción muy grave, ¿no? Porque hay una ley, ¿no?, la 24048, si no me falla la memoria, que nos da algunas pautas de qué se debe tener en cuenta para proteger a la trabajadora embarazada y a la trabajadora que está en periodo de lactancia, ¿no? A su vez hay otra ley para los trabajadores con discapacidad. También nos dan las recomendaciones de que se tienen que tener en cuenta con estos trabajadores que están con algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, no observar esas normas, nuestra matriz de identificación de peligros, haber dado las recomendaciones sin tomar en cuenta esas normas, vamos a incumplir la norma de seguridad y salud de trabajo, el cual va a ser sancionado con una infracción muy grave. Lo mismo, ¿no? No observar las normas específicas en materia de protección de seguridad y salud de los menores trabajadores, ¿no? Hay oportunidades que algunas empresas emplean, ¿no?, como fuerza laboral adolescentes, ¿no? Por lo tanto, también el trabajo de menores está regulado, tiene su norma específica, en la cual nos dice, pues, qué trabajos únicamente pueden realizar y cuál es la modalidad, ¿no?, que se debe utilizar para su contratación. O sea, qué requisitos previos se deben observar para la contratación de esos trabajadores, ¿no? Entonces, no tomar en cuenta estas normas van a ser consideradas también como una infracción muy grave. Otra infracción muy grave es, dice, designar a trabajadores en puestos de trabajo cuyas condiciones sean incompatibles, ¿no?, con sus características personales conocidas o sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud de trabajo, ¿no?, cuando de ellas se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Nosotros, cuando se va a asignar o designar a un trabajador a un determinado puesto, se tiene que verificar que las aptitudes personales, las características de ese trabajador sean compatibles, ¿no?, con el puesto de trabajo. Por ejemplo, no se le puede enviar, pues, a realizar trabajos en altura a un trabajador que tenga fobia a la altura, ¿no es cierto? O realizar trabajos en espacios confinados a un trabajador que tenga fobia, ¿no?, al estar encerrado. Entonces, no son compatibles estas actividades, ¿no?, con sus características personales, ¿no?
por lo tanto, no haber realizado esta identificación, ¿no? Justamente para ello nos sirve el examen preocupacional, ¿no? Preocupacional para poder identificar las características personales de cada trabajador, ¿no? Y no haber tomado en cuenta ello y haberle designado a realizar una tarea X, ¿no? Va a poner pues en riesgo grave no solamente la salud y seguridad de ese trabajador, sino probablemente todo el grupo de trabajadores que laboren con esta persona, ¿no? Entonces, no contemplar ello y designar nada más al trabajador a realizar unas tareas cuyas condiciones sean incompatibles con sus características personales, va a constituir una infracción muy grave. Otra infracción muy grave es incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores. Entonces, ¿qué sucede, no? Ustedes saben que es obligatorio realizar los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Pero también hay que tomar conocimiento que la información contenida en los exámenes ocupacionales son confidenciales, ¿no? El examen médico, solamente el empleador lo va a recibir esa ficha de informe, ¿no? Si está apto o no está apto el trabajador para realizar sus tareas o su trabajo. Pero el empleador no puede tener acceso a todo el file que comprende el examen médico ocupacional, ¿no? Muchas veces en las inspecciones que se realiza se encuentra, ¿no? Cuando se pide el registro de exámenes médicos ocupacionales, el prevencionista va corriendo a su archivador y te trae todo el file, ¿no? Y abierto, ¿no? Todo el file y abierto que contiene el examen médico ocupacional, ¿no? Eso está considerado una infracción muy grave, ¿no? El file lo tiene que tener el trabajador. Lo único que debe tener la empresa o el prevencionista entre sus archivos es la ficha del resultado del examen médico, ¿no? En donde indica, pues, si está apto o no está apto el trabajador para realizar las labores, ¿no? Por lo tanto, solamente, ¿no? Solamente cuando podría tener, digamos, la empresa el file completo del examen médico ocupacional cuando el trabajador lo autoriza, ¿no? Pero si no lo haya autorizado, eso constituye una infracción muy grave, ¿no? Porque es confidencial, ¿no? El tema de la evaluación del examen médico ocupacional, el cual solamente lo deben de saber el trabajador y el médico tratante, ¿no? El médico que ha observado, que ha realizado este examen, ¿no? Para la empresa, lo que le va a servir digamos, como muestra, como prueba de que se ha realizado los exámenes médicos ocupacionales a los trabajadores, es la ficha de resultado, la ficha de resumen, en donde básicamente se indica si el trabajador está apto o no para realizar las labores. ¿Estamos? ¿Hay una pregunta en este punto? ¿O está claro? Bien, seguimos. Otra infracción muy grave es superar los límites de exposición a los agentes contaminantes que originan riesgos graves e inminentes para la seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? Entonces, ustedes saben de que en determinados centros de trabajo, pues ahí nos exponemos a polvo, a gases, a vapores, ¿no es cierto?, a ruidos, a vibraciones, ¿no? Y todo ello tienen unos parámetros, ¿no?, que se llaman los límites de exposición, ¿no? En un ambiente o en un centro de trabajo en donde se superen estos límites de exposición, ¿no?, el inspector verifique que se han superado estos límites de exposición, son consideradas como infracciones muy graves, ¿no? Ahora me dirán, pero ¿cómo vamos a saber si se ha superado o no se ha superado los límites de exposición? Ustedes saben que toda empresa también está obligada a realizar los monitoreos, ¿no?, de agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, ¿no? Entonces, a través de estos monitoreos va a permitir evidenciar si se está trabajando dentro de los límites o se han superado estos límites, ¿no? En una eventual fiscalización o inspección, el inspector les va a solicitar que muestren, ¿no?, el resultado de los monitoreos. Y ahí va a verificar el inspector si el resultado de este monitoreo está dentro de los límites, ¿no? De encontrar que está superando los límites,
se habrá constituido en una infracción muy grave. Otra infracción muy grave son las acciones y omisiones que impiden el ejercicio del derecho de los trabajadores para paralizar sus actividades en los casos de riesgo grave e inminente. Pues, ¿qué sucede? Cuando un trabajador observe que cierta condición de trabajo o el ambiente de trabajo está poniendo en grave riesgo su integridad física o está poniendo en grave riesgo su salud, el trabajador tiene derecho, porque la ley lo asiste, a paralizar sus actividades, ¿no? Debe paralizar sus actividades. Por lo tanto, no está obligado a seguir trabajando porque está poniendo en riesgo su vida, está poniendo en riesgo su salud o está poniendo en riesgo su integridad física, ¿no? Entonces, pero, ¿qué sucede si el empleador desconoce ese derecho que tiene el trabajador, ¿no? Y lo obliga a trabajar? Ahí se constituye esta infracción que está catalogada o clasificada como una infracción muy grave. ¿Estamos? Otra infracción muy grave, ¿no? Dice, no adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de las que se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud del trabajador y personas que prestan servicios dentro del ámbito de labores, ¿no? Cuando las condiciones de trabajo, ¿no es cierto?, luego de la evaluación realizada o de la observación, ¿no?, del inspector, se concluya de que estas condiciones de trabajo están poniendo en grave riesgo, ¿no?, o riesgo inminente, ¿no?, la seguridad y salud del trabajo, esta inobservancia, digamos, constituye una infracción muy grave, ¿no? Cuando las condiciones básicamente de trabajo son inseguras, ¿no? Y no se han tomado ninguna medida preventiva, ¿no? No se ha tomado ninguna medida preventiva. Entonces, este hecho, esta inacción por parte del empleador va a constituirse en una infracción muy grave. ¿Ya estamos? Otra infracción muy grave dice que es el incumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud del trabajo en materia de coordinación entre empresas que desarrollan actividades en un mismo centro de trabajo cuando se trate de actividades calificadas de alto riesgo, ¿no? Hace un momento, ustedes deben acordarse, vimos algo similar, ¿no? Coordinación entre empresas que desarrollan actividades en un mismo centro de trabajo, ¿no? Era una infracción grave. Pero ¿cuál es la diferencia aquí, no? Cuando nos dice que cuando esa actividad, ¿no?, se esté llevando a cabo, se esté desarrollando, sean calificadas o se trate de actividades calificadas de alto riesgo, ¿no? Entonces, cuando estas empresas están laborando en una actividad de alto riesgo, ¿no?, y no han realizado, ¿no?, la coordinación correspondiente para evitar, pues, que los peligros existentes se materialicen en accidentes o incidentes, ¿no?, este incumplimiento, ¿no?, se sanciona como una infracción muy grave. Otra infracción muy grave es no implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, o sea, no contar con nada, ¿no? No tener nada, no haber hecho nada, no tienes nada, ¿no? La empresa ha inobservado totalmente todo, ¿no? Absolutamente todo. Entonces, también es considerada una infracción muy grave, ¿no? No tener, por ejemplo, el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? También se constituye como una infracción muy grave. Obviamente, no tener un reglamento para aquellas empresas que están obligadas a tenerlo, ¿no? Ustedes ya saben, aquellas empresas son las que tienen 20 o más trabajadores, están en la obligación de elaborar un reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Otra infracción muy grave es el incumplimiento de la normativa, ¿no?, de las normas de seguridad, que ocasione un accidente de trabajo que cause daño al cuerpo o a la salud del trabajador, que requiera asistencia o descanso médico, ¿no? Entonces, estamos hablando de un accidente de trabajo no mortal, ¿no? Entonces, luego de la fiscalización, luego de la investigación, se determina que ha habido ciertos incumplimientos, ¿no?, a la norma en sí, a la norma general, ¿no? Cualquier incumplimiento que se detecte, ¿no?, durante el proceso de investigación del accidente, este incumplimiento está calificada como una infracción muy grave, ¿no? Por lo tanto, la empresa va a ser sancionada con este tipo de sanción porque su incumplimiento, ¿no?, su inobservancia
a las normas de seguridad y salud en el trabajo ha conducido a que ocurra un accidente de trabajo, ¿no? Pero se está referido a un accidente de trabajo no mortal. Como infracciones muy graves, también están el incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo mortal. Anteriormente vimos un accidente de trabajo no mortal, pero aquí estamos viendo que este incumplimiento, ¿no? Esta inobservancia a la normativa de seguridad y salud en el trabajo ha ocasionado un accidente de trabajo mortal. Por lo tanto, durante el proceso de fiscalización, todos los incumplimientos a las normas de seguridad y salud en el trabajo que detecte durante la inspección el inspector de trabajo van a ser sancionados con infracciones muy graves. Está claro estos dos, ¿no? El 28.10 y el 28.11. ¿No hay alguna duda? Pregunten nomás. Bien, sigamos. Otra infracción muy grave es el incumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo que ocasione al trabajador una enfermedad ocupacional debidamente diagnosticada y acreditada por los médicos especialistas según su competencia, ¿no? Entonces, estos tres últimos incumplimientos han sido modificados con el Decreto Supremo 008-2020-TR, ¿no? Anteriormente los tres, tanto el accidente de trabajo no mortal, el mortal, y este de aquí, el de respecto a la afectación a su salud del trabajador, ¿no? Como enfermedad ocupacional, estaban en una sola infracción, ¿no? Que decía infracción o el incumplimiento de la normatividad sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione enfermedad o accidente, todo estaba junto, ¿no? En una sola infracción. Pero esto ha sido modificado el año pasado, el 2020, y lo han separado, ¿no? Está separado el accidente de trabajo no mortal, está separado el accidente de trabajo mortal, y está separado, pues, es el tema de cuando estos incumplimientos afecten a la salud del trabajador, ¿no? Entonces se han separado en tres infracciones distintas, pero su calificación sigue siendo la misma, ¿no? Como muy grave. Otra novedad, ¿no? Otra infracción que se ha incluido con este decreto supremo al 008-2020-TR es no cumplir con realizar los exámenes médicos ocupacionales y o no cumplir con realizar la vigilancia de la salud de sus trabajadores, ¿no? Entonces, también esto, el no realizar los exámenes médicos ocupacionales, estaba considerado anteriormente como una infracción grave, pero se ha modificado y ahora se califica como una infracción muy grave el hecho de no realizar los exámenes médicos ocupacionales a los trabajadores o el hecho de no realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores, ¿no? No sé qué sucede durante la realización, digamos, del examen médico ocupacional, se detecta cierta anomalía en algún trabajador, pero está apto para trabajar, ¿no? Pero si ya el médico o el examen dio una alerta de algo, la empresa o el empleador está en la obligación de realizar una vigilancia de la salud del estado del trabajador, ¿no? Entonces, no realizar esta vigilancia, este seguimiento del estado de la salud del trabajador, también se considera o se constituye como una infracción muy grave. ¿Estamos? Así como hemos visto infracciones a las normas de seguridad y salud en el trabajo, también en el reglamento, ¿no?, de la Ley General de Inspecciones, hay infracciones a la labor inspectiva, ¿no? ¿Y qué debemos entender o qué se entiende con infracciones a la labor inspectiva? Son aquellas infracciones o aquellas actividades o actos que comete el empleador que obstaculizan la labor inspectiva, obstaculizan la labor del trabajo del inspector de trabajo, ¿no? Entonces, estos actos también son sancionados, ¿no? Hay infracciones igual, ¿no? Básicamente, cuando las infracciones a la labor inspectiva son graves o muy graves, ahí no se va a encontrar prácticamente una infracción leve, ¿no? Todas son graves o muy graves. Entonces, esto también hay que tomarlo en cuenta, usted lo tiene que tener en cuenta para que cuando estén frente a una inspección realizada por el inspector de trabajo, deben darle todas las facilidades que corresponde, porque el hecho de ocultar información, no brindar información, no brindar los documentos, no permitir que el inspector se desplace
o realice un recorrido por el centro de trabajo constituyen infracciones a la labor inspectiva, ¿no? Los cuales lo vamos a ver a continuación. Infracción grave, ¿no? Por eso dije que con infracciones a la labor inspectiva, leves no va a haber, ¿no? Hay de graves hacia adelante, ¿no? Entonces, como infracción grave está no cumplir con el deber de colaboración con el inspector de trabajo, ¿no? Entonces, no cumplir con el deber de colaboración está pues en no proporcionarle algún documento, no, no permitir que algún trabajador proporcione algún tipo de información, ¿no? Entonces, no darle esa facilidad, ¿no? Al inspector, ¿no? Se cataloga como infracción grave, es la colaboración al inspector, ¿no? Otra infracción grave es perturbar, retrasar o impedir el ejercicio de la labor inspectiva, ¿no? Cuando el inspector llega a un centro de trabajo, prácticamente las puertas lo tienen que abrir de forma inmediata, ¿no? No le pueden perturbar, retrasar o impedir que el trabajador o que el inspector realice su trabajo de investigación, ¿no? Entonces, esa acción, ¿no? De perturbar, de retrasar, de impedir el trabajo del inspector, está catalogado como una infracción grave, ¿no? Asimismo, retirar los carteles del centro de trabajo que permitan conocer al público la condición del infractor, ¿no? Muchas veces cuando se paralizan los trabajos, se prohíben los trabajos porque están poniendo en grave riesgo la seguridad y salud del trabajo, se ponen unos carteles, ¿no? Se ponen unos carteles eh, indicando que ese centro de trabajo se ha cerrado, se ha paralizado las operaciones, ¿no? Por lo tanto, si el empleador retira ese cartel, ¿no? Retira ese cartel, estaría constituyendo, estaría realizando una infracción considerada como grave. Infracciones muy graves, ¿no? Entonces, ¿qué se consideran infracciones muy graves, no? La negativa injustificada, impedimento de entrada a un centro de trabajo o áreas del mismo a un inspector de trabajo, ¿no? Entonces, cuando muchas veces el inspector llega a un centro de trabajo, no le permiten el ingreso al centro de trabajo al inspector, pero con excusas que no tienen justificación, que no tienen sustento, ¿no? ¿No? Entonces, por más que el inspector persuade a las personas que lo están atendiendo para que le permitan el ingreso, estas personas pues no le permiten, ¿no? Le cierran, o no permiten, o estando ya adentro el inspector, no permiten que éste ingrese a cierta área, ¿no? Para realizar su trabajo de investigación. Por lo tanto, esa actividad o esa acción es calificada como una infracción muy grave, ¿no? Asimismo, también es infracción muy grave si el sujeto inspeccionado o su representante se niega a acreditar su identidad o de las personas que se encuentran en el centro de trabajo, ¿no? Porque muchas veces los trabajadores reciben órdenes de que cuando llega la autoridad inspectiva no se identifiquen, ¿no? No se identifiquen. Entonces es una orden que han recibido de parte del empleador. Nadie se quiere identificar, entonces también es considerada una infracción muy grave, ¿no? O el mismo representante no se quiere identificar, ¿no? Cuando dice que si el sujeto inspeccionado o su representante se niega a acreditar su identidad o de las personas que se encuentran en el centro de trabajo, ¿no? También la negativa de entregar información y documentos para el desarrollo de sus funciones, ¿no? Muchas veces el inspector solicita información, ¿no? Que sea entregada a través de una comparecencia o que sea enviada a través de correo electrónico, pero el sujeto inspeccionado no cumple con enviar la información o con entregar esa información y documentos que han sido solicitados. También esta negativa es considerada como una infracción muy grave, ¿no? No permitir que el inspector obtenga muestras, ¿no? Que probablemente el inspector necesita obtener una muestra para verificar pues, de qué tipo de material o de materia están utilizando los trabajadores que probablemente estén poniendo en riesgo grave o inminente la salud del trabajador. Entonces, no permitir que el inspector tome esa muestra también constituye una infracción muy grave. Otra infracción muy grave son las de obstaculizar la participación del trabajador o del sindicato, ¿no? Muchas veces las empresas no permiten que el trabajador participe durante el proceso de fiscalización que se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, por ahí amedrentan al trabajador, lo ocultan al trabajador, ¿no? O, o el jefe quiere responder las preguntas que el inspector le hace al trabajador, ¿no? Entonces, esa labor de obstaculización, ¿no?
también es considerada una infracción muy grave. Asimismo, no cumplir con el requerimiento de adopción de medidas para el cumplimiento de normas sociolaborales, ¿no? Entonces, casi al principio les dije, cuando se llevaba a cabo el procedimiento de fiscalización o de inspección, dentro de su labor, el inspector podía emitir una medida inspectiva de requerimiento en la cual pues le indicaba al sujeto inspeccionado o al empleador que adopte ciertas medidas para corregir su inconducta, ¿no? Pero muchas veces no lo cumplen, ¿no? Aun cuando se le advierte de que esa inconducta va a ser posible o pasible, ¿no? De una eventual sanción, el sujeto inspeccionado no cumple con adoptar estas medidas, ¿no? Por lo tanto, ese incumplimiento también es objeto o está calificada como una infracción muy grave, ¿no? No cumplir inmediatamente con la orden de paralización o prohibición de trabajos dadas por el inspector, ¿no? Cuando el inspector haya detectado, ¿no?, que en un centro de trabajo ocurre riesgo grave o inminente, ¿no?, que pone en grave riesgo, ¿no?, a la seguridad y salud del trabajador, entonces dispone la orden de paralización o prohibición de trabajos, la cual debe ser de forma inmediata, ¿no? Entonces, no cumplir con esa disposición de forma inmediata también constituye una infracción muy grave, ¿no? Inasistir, ¿no? Inasistir a las actuaciones inspectivas. Entonces, ¿qué sucede, no? Cuando el inspector cita a una comparecencia al representante del sujeto inspeccionado, ya sea para llevar documentos, para aportar alguna información a través de una declaración o manifestación, ¿no? Establece la fecha y hora, pero llegado el momento no se presenta, ¿no? No se presenta el representante legal. Por lo tanto, esta inasistencia también se califica como una infracción muy grave, ¿no? Otra infracción muy grave es la coacción, amenaza o actos de violencia contra los inspectores, ¿no? Muchas veces los inspectores son objetos de amenazas, de actos de violencia, ¿no? Por lo tanto, el inspector se va a retirar y va a dejar constancia en su visita, ¿no? En su visita, porque aquí ha habido definitivamente pues, una visita, o en una comparecencia, una sala de comparecencia, ¿no? Va a dejar constancia de ello, de que ha sido objeto pues, de amenazas o de actos de violencia, ¿no? Y estas acciones constituyen infracciones muy graves. Entonces, como hemos hablado ya de incumplimientos y sanciones, ¿no?, que están calificadas como, en el caso de temas de los incumplimientos a las normas de seguridad y salud en el trabajo, están calificadas como leves, graves y muy graves, y en las infracciones respecto a la obstaculización, ¿no?, de la labor inspectiva, se califican como graves y muy graves únicamente, ¿no? Pero, ¿cómo se multa, no? ¿Cómo se calcula la multa, no? ¿Cómo puedo saber yo cuánto me van a multar por el incumplimiento que se ha detectado? ¿No? Quisiera saberlo. Entonces, ahora vamos a ver ese caso, ¿no? Entonces, previamente vamos a hacer una pequeña aclaración respecto a lo que es el accidente de trabajo mortal o la invalidez permanente total o parcial, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la norma, no? Para el cálculo de la multa, ¿no?, en este caso de accidente de trabajo mortal o invalidez permanente total o parcial, nos dice que se considerará como trabajadores afectados al total de trabajadores de la empresa, ¿no? Así, aún así fuera una micro pequeña empresa, se utiliza la tabla no MIPE y se aplica una sobretasa del 50%. Entonces, ¿qué sucede cuando ocurre un accidente de trabajo no mortal, digamos, ¿no? No mortal. Pasó un accidente, se cayó, pues, no sé qué, un andamio que no estaba muy alto, de 2 cuerpos, de 2 pisos, y se cayeron, pues, los 3 trabajadores que estaban laborando ahí, pero además, pues, había más trabajadores, ¿no?, preparando mezclas, haciendo otras labores, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, la sanción de este incumplimiento a las medidas de seguridad y salud en el trabajo únicamente se va a calcular en función a esos 3 trabajadores, porque esos 3 trabajadores han sido los afectados, han sido los dañados en ese accidente que ha ocurrido en la empresa. Pero ¿qué sucede si el accidente de trabajo fue mortal? ¿No? Fue mortal. Y así haya fallecido un solo trabajador en el accidente de trabajo. En ese caso nos dice acá, ¿no?, en la primera línea, ustedes ven, nos dice que para el cálculo de la multa se considerará como afectados a todos los trabajadores de la empresa. O sea, así haya fallecido un solo trabajador
para el cálculo de la multa se va a considerar a todo el personal de la empresa, ¿no? A los que hayan estado presentes ahí en ese centro de trabajo, a los trabajadores administrativos, a todititos, absolutamente a todos se va a considerar como accidente de trabajo, ¿no? Mortal. Y nos dice que aún así fuese una micro o pequeña empresa, no se utiliza la tabla, o se utiliza la tabla NOMIPE y se aplica una sobretasa del 50%, ¿no? Entonces, se calcula la multa, ¿no? Sale por decirles 30.000 y se le debe adicionar un 50%, o sea, el 50% de 30.000 son 15.000, la multa va a ser 50.000, ¿no? Aún así fuera una micro o pequeña empresa. Pero si ya se trata, digamos, de una micro y pequeña empresa registrada en REMIPE, nos dice bien claro, registrada en REMIPE, luego de haber hecho este cálculo, ¿no? De 30.000 más los 15.000, nos dio 45.000, se aplica un descuento equivalente al 50%, pero ese descuento es únicamente para aquellas empresas que están registradas en el REMIPE. ¿Estamos? Entonces, vamos a pasar a ver cómo se realiza el cálculo de la multa. ¿Estamos ahí? ¿Hay alguna consulta hasta aquí o está claro? ¿Hay algo que precisar, algo que aclarar? Entonces ya sabemos, ¿no? Los incumplimientos o las inobservancias a las normas de seguridad y salud en el trabajo van a traer como consecuencia unas multas, ¿no? Que van a ser, por algún lado, leves, en algunos casos graves, en otros casos muy graves. También es sancionable la obstaculización a la labor inspectiva, ¿no? Cuyas multas son catalogadas como graves y muy graves únicamente, ¿no? Y a su vez, para el cálculo, ¿no?, del accidente de trabajo mortal o el accidente de invalidez permanente, total o parcial, nos dice que se debe considerar como trabajadores afectados al total de trabajadores de la empresa, ¿no? Y una vez hecho este cálculo, debemos adicionarle un 50% más. ¿Estamos? Y únicamente si se trata de una empresa registrada en el REMIPE, luego de haber hecho el cálculo, la multa se le hace un descuento del 50%. Entonces, ¿qué nos dice aquí, no? Ahí tenemos una conducta infractora, digamos una infracción detectada, cual voy a pasar a leer. Nos dice que el sujeto inspeccionado no acreditó la realización de una supervisión oportuna y efectiva de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para asegurar la protección del trabajador tal. Estamos hablando de un accidente de trabajo mortal, ¿no? Entonces, en ese accidente de trabajo falleció el trabajador Ramírez, ¿no? Hipotético Ramírez. Él fue el afectado, hubo una sola persona que falleció en ese accidente, ¿no? ¿Y cuál ha sido el incumplimiento, no? ¿No es cierto? No realizar, no acreditar, ¿no?, que haya habido una realización de una supervisión oportuna y efectiva, ¿no?, del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La norma vulnerada, ¿no es cierto? Ahí están los artículos de la norma. Si ustedes van a esos artículos del reglamento de la ley, ¿no? 29783 y de los artículos del reglamento, van a indicar pues que en esos artículos indica que el empleador está en la obligación de realizar pues una supervisión oportuna, efectiva, de todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, como un deber de prevención. Como ha sido un accidente de trabajo mortal, acá falta una actualización porque es la 2811, ¿no es cierto? No es la 2810, es la 2811, ¿no? Y su calificación es como muy grave, ¿no? Pero en esa empresa no labora pues únicamente Hipotético Ramírez y unos cuantos más, sino laboran 283 trabajadores, ¿no? Por lo tanto, en aplicación del artículo 48.1c del reglamento de la Ley General de Inspección, como trabajadores afectados, se considera al total de trabajadores, ¿no? Se considera al total de trabajadores. Entonces, de la tablita que vimos al principio, cuando íbamos a entrar a la descripción de los accidentes, o les digo, la descripción de las sanciones, había una tablita, ¿no es cierto? Entonces, ahí buscamos cuál es el factor, ¿no? Para 283 trabajadores, como una inflación, voy a ubicar ese cuadrito, ¿ya? 15.75 es el factor, ¿no es cierto? 283 y muy grave. Voy a ubicar ese cuadrito.
aquí está. Estuve en la diapositiva 58, ya. Entonces aquí me voy a la tabla NOMIPE, el tercer cuadro, busco 283 trabajadores. ¿Dónde están? Aquí están, ¿no es cierto? Ustedes lo están viendo aquí, ¿no? 283 trabajadores. Muy grave la inflación, la última fila muy grave. Hago un cruce de doble entrada, ¿no? Y yo ubico el factor, y ahí está 15.75. Obtengo el factor 15.75. Y este factor que obtengo, voy a multiplicarlo por la UIT vigente, ¿no? En este año 2021, la UIT es 4.400, ¿no? Entonces, de esa manera yo voy a hacer el cálculo, ¿no? ¿Cuántos trabajadores son los afectados? ¿Cuál es la gravedad de la inflación? Muy grave, 15.75, y de esa manera obtengo la multa que se va a aplicar a este empleador infractor, ¿no? Entonces ahí están, ahí tienen 283 trabajadores, la inflación es muy grave, 15.75 el factor, ¿no? Y este factor ustedes lo multiplican por la UIT vigente y obtienen un monto, ¿no? Como se trata de un accidente mortal, hay que sumarle, adicionarle un 50%. Ahí está la sobretasa del 50%. Finalmente me da una multa de 99.225 soles, ¿no? Ahí va a quedar, ¿no? Ahí va a quedar la multa. Si se trata, pues, de una empresa que no está registrada, ya sea o acreditada como micro o pequeña empresa en el REMIPE, ¿no? Ahí va a quedar la multa, ¿no? En los 99.225. Pero si la empresa acredita, ¿no? Estar inscrita en el REMIPE, ¿no es cierto? Va a ser objeto de una reducción del 50% y su multa quedaría en 49.612,50 centavos. ¿Estamos? ¿Han entendido esta parte del cálculo? Acá yo creo, quisiera que me digan, ¿no? Con sinceridad, si han entendido o no. Y si no han entendido, pregunten nomás para volver a repetir la forma de cálculo. A ver, los escucho, por favor. ¿Ha quedado claro? A ver, alguien que tenga alguna duda respecto al cálculo, por favor. Porque yo, cuando me explicaron la primera vez, no entendí, ¿no? Yo no creo que ustedes hayan entendido. A ver, aquí preguntan. Si han entendido, me dicen. Bueno, estamos, entonces. Bien, entonces, de esa manera se calcula, ¿no? Voy a la tabla, accidente de trabajo mortal, ¿no? Ya sé que es muy grave, voy a estar en la última fila. Lo único que voy a ver cuántos han sido los trabajadores afectados, ¿no? En este caso, para el ejemplo, hemos tenido a 283 trabajadores afectados. Pero de todas maneras voy a volver a la tablita. Voy a volver a la tablita. Y simular, pues, que no han sido 283 trabajadores los afectados, ¿no? Sino que han sido, por decirte, 45, ¿no? Los trabajadores afectados. La gravedad no va a cambiar, va a seguir siendo muy grave, ¿no? Pero digamos que son 45, ¿no? Entonces voy, ¿no? Y veo dónde están los números de trabajadores, dónde está 45, ¿no? Y me dice que está entre 26 y 50, ¿no? Ahí está, 26, de 26 a 50 está 45. Entonces bajo, ¿no? Hago la entrada, voy a muy grave y veo que el factor es 6.75. Entonces, este 6.75 multiplicaré por la UIT vigente, ¿no? Y me dará el importe o el valor de la multa que se va a imponer. ¿Estamos? Entonces es realmente sencillo el cálculo de la multa, ¿no? Solamente hay que tener conocimiento de cómo se calcula, ¿no? No hay mucho que analizar, que pensar en ello, ¿no? Simplemente tener claro de que cuando se trata de un accidente de trabajo mortal, los involucrados o los afectados, ¿no? Para el cálculo de la multa, se considera a todos los trabajadores. Y cuando se trata de un accidente de trabajo no mortal, solamente los trabajadores que han sido accidentados, ¿no? O que han sido afectados producto de este accidente. No se considera el total de trabajadores. ¿Estamos? Y tampoco hay el 50%, porque este 50% es únicamente para el accidente de trabajo mortal o para aquel accidente con incapacidad total permanente o parcial, ¿no? Por eso bien claro nos dice acá, ¿no? Invalidez permanente total o parcial, ¿no es cierto? Solamente en estos dos casos, accidente de trabajo mortal o invalidez permanente total o invalidez permanente parcial, se debe adicionar un 50%. Entonces acá tenemos, ustedes ven, ya accidentes de trabajo, ¿no? ¿No es cierto? Ya no son mortales,
Entonces, únicamente para ese caso, ¿no? Hay que contemplar a la cantidad de trabajadores afectados en el accidente, ¿no? Entonces, el cálculo y es simple, ¿no? Es una operación matemática, aritmética simple, de multiplicar el factor que obtenemos de la tabla por la UIT vigente, ¿no? Cuando haya infracciones reiteradas, ¿no? La, la empresa o el sujeto inspeccionado siempre viene incumpliendo las normas, ¿no? Inobservando las normas, va a ser pues posible de varias infracciones, ¿no? Entonces, ahí nos dice cuando hay reiteración en la comisión de una infracción del mismo tipo y calificación ya sancionada con anterioridad, en el caso de infracciones leves se va a incrementar en un 25%, en el caso de infracciones graves se incrementa en el 50%, y en el caso de infracciones muy graves se va a incrementar en un 100%, ¿no? Esto ya cuando hay una reiterancia de incumplimiento a las normas. Eso pues, en realidad se aplica para todo, ¿no? Para las normas sociolaborales y las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por lo tanto, y hay una recurrencia y hay una conducta, ¿no? Recurrente de la empresa de no cumplir con las normas, por lo tanto, ya sus infracciones van a ser mayores porque se van a elevar, ¿no? Se van a elevar cuando sean leves en 25%, graves en 50% y muy graves en 100%. Y, aquí tenemos unos ejemplos que ustedes ya lo van a ver de acuerdo a cómo les he enseñado para realizar el cálculo. Ustedes van a verificar que digamos, ese procedimiento de cálculo está ahí, ¿no? Y multiplicar el factor que hemos ubicado de acuerdo a la sanción que hayamos obtenido, ¿no? El factor que hayamos obtenido haciendo una doble entrada por el cuadro de infracciones que hemos visto al principio, ¿no? Y ese factor lo multiplicamos por la UIT vigente, ¿no? Y nos va a obtener la multa que corresponda. Entonces ahí tenemos unos casitos, ¿no? ¿No? Tenemos ahí la norma vulnerada, la tipificación legal, y ustedes pueden calificar, hay trabajadores afectados, dicen un trabajador, únicamente un trabajador, ¿no? Porque las infracciones son graves, no han sido infracciones mortales o con invalidez parcial, total o permanente, ¿no? Entonces, esos son acá sitios ustedes para que vayan viendo y a su vez hagan el cálculo a modo de entrenamiento, ¿no? Entonces, básicamente, en eso ha constituido la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda, estamos con tiempo para poder absolver alguna duda que tengan ustedes y se vayan, pues, con algo que hayan aprendido el día de hoy, ¿no? Solamente decirles, ¿no? De que las normas que dicta el Estado son normas legales y su cumplimiento pues es de observancia obligatoria, ¿no? O sea, las leyes hay que cumplirlas, nos guste o no nos guste, la ley está para cumplirla, ¿no? Su incumplimiento va a ser objeto de una sanción que se va a graficar finalmente, se va a plasmar finalmente en unas multas, ¿no? Entonces ahí también está tipificado, ¿no? Las infracciones que pueda cometer, que pueda, tanto supuestos de infracción que pueda cometer un empleador, y de acreditar ese incumplimiento el inspector en una eventual fiscalización va a proponer pues la multa que corresponde, ¿no? Por dicho incumplimiento. ¿Estamos? Les vuelvo a preguntar si ha quedado claro todo o hay alguna duda que tengan respecto al tema que hemos tratado. O algún comentario que tengan que hacer, algún aporte que tengan que hacer, ¿no? A ver. ¿Quién se anima a hacer una pregunta? Elías Mamani, ¿ha quedado claro todo? ¿Tienes alguna duda? Giancarlo, Caroline, Luz, Marcos Maquera. Bien, al parecer no hay preguntas, al parecer todo está claro, han entendido todo. La clase se ha terminado, el tema no ha sido tan extenso, ¿no? Ha sido muy puntual, muy específico. Bueno, me retiro, agradecerles a ustedes por su tiempo, por su atención prestada, y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención y tiempo y a seguir cuidándolo, ¿no? Porque ya estamos en una segunda ola y esperemos pues que no afectarnos
ni que se vea afectada nuestra familia, ¿no? Muchas gracias por su atención y tiempo y será hasta una próxima oportunidad. Un abrazo, cuídense.